Hay una tumba en Aguililla, Michoacán, que está custodiada las 24 horas del día por fuerzas federales. No es la tumba de un presidente. No es la de un héroe nacional. Es la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Un día después del entierro de quien fue en vida Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, abatido en Tapalpa. El narcotraficante más buscado del continente hasta que fue abatido el pasado 22 de febrero. Y el hecho de que el gobierno mexicano tenga que mantener vigilancia permanente sobre una tumba te dice todo lo que necesitas saber sobre el momento que México está viviendo. Porque mientras esa tumba está vigilada, a más de 1000 kilómetros de distancia, en Tamaulipas, acaban de capturar a uno de los líderes más importantes del Cártel del Golfo. Desde hace ya varios años, sobre todo porque el Cártel Jalisco Nueva Generación es esta organización criminal que se ha expandido de una manera muy agresiva, muy violenta. En la Ciudad de México, policías están siendo investigados por manipular escenas del crimen. En Guanajuato, una red criminal vinculada con el Marro sigue operando aunque su líder esté en prisión. En Veracruz, un multihomicidio dejó 6 personas ejecutadas en plena vía pública. El multihomicidio que ocurrió en una oficina financiera ubicada en el puerto de Coatzacoalcos, aquí al sur del estado de Veracruz. Y en San Luis Potosí, elementos de la policía estatal fueron arrestados por trabajar para el crimen organizado. San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal desmanteló una red de videovigilancia del crimen organizado. 7 eventos, 7 estados diferentes, 7 manifestaciones del mismo fenómeno. México enfrenta una transformación del crimen organizado que ocurre simultáneamente con una transformación de la respuesta institucional. Y lo que está en juego no es solo la seguridad de las calles. Sabemos sus ranchos, ubicaciones y sus movimientos. Ubíquense y déjense de mamadas. Sabemos que en el poder te quedó grande, hijo de Rodolfo Ramón, alias el Gordo. No lo supiste aprovechar. Es la viabilidad misma del Estado de Derecho en amplias regiones del país. Este es el análisis de lo que realmente está pasando cuando las piezas se conectan. Cuando dejas de ver los eventos como incidentes aislados y comienzas a verlos como capítulos de la misma historia. La historia de un país en guerra consigo mismo, y de instituciones que intentan adaptarse a un enemigo que evoluciona más rápido de lo que nadie esperaba. Para entender lo que México enfrenta en este momento hay que comenzar con un número: 95%. Ese es el nivel de impunidad en delitos violentos según organismos internacionales especializados en derechos humanos y justicia penal. Significa que de cada 100 homicidios cometidos en México, solo 5 terminan con alguien sentenciado y cumpliendo condena. Los otros 95 quedan impunes. Sin justicia. Sin consecuencias. Ese número no es solo una estadística. Es el combustible que alimenta todo lo demás, porque si un sicario sabe que tiene 95% de probabilidades de salirse con la suya, el costo de matar se vuelve prácticamente cero. Si un jefe de plaza sabe que puede ordenar ejecuciones sin que nadie vaya a procesarlo, el uso de la violencia se convierte en herramienta de negocio cotidiana. Y si un cártel entiende que el sistema judicial está tan rebasado que no puede procesarlos eficientemente, entonces la amenaza del Estado pierde peso. Durante años, la estrategia del gobierno mexicano se centró en capturar o abatir a los grandes capos. La lógica era simple: si eliminas la cabeza, el cuerpo muere. Funcionó en Colombia con Pablo Escobar, podía funcionar en México. Pero no funcionó. Porque las organizaciones criminales mexicanas aprendieron de lo que pasó en Colombia y construyeron estructuras diferentes. Estructuras celulares. Estructuras horizontales. Estructuras donde ningún nodo es tan esencial que su pérdida detenga la máquina. El Cártel Jalisco Nueva Generación es el mejor ejemplo de eso. Cuando el Mencho fue abatido, todo el país esperaba que la organización colapsara. No colapsó. En menos de 2 horas, 252 bloqueos simultáneos se activaron en 20 estados. No necesitaron que alguien diera una orden central. El protocolo ya estaba programado. La reacción fue automática. Eso es lo que significa enfrentar una organización del siglo XXI con tácticas del siglo XX. Pero mientras el CJNG acapara titulares por su tamaño y brutalidad, otros cárteles siguen operando en silencio. Siguen controlando territorios. Siguen generando violencia. Y siguen adaptándose. El Cártel del Golfo en Tamaulipas. El Cártel de Sinaloa fragmentado entre Chapitos y Mayos. Restos del Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato. La nueva familia michoacana. Cárteles unidos. El Cártel del Noreste. Todos activos. Todos violentos, todos en disputa por territorios, rutas y mercados. Y en medio de todo eso, las instituciones intentan responder. ¿Pero responder a qué exactamente? Porque el crimen organizado ya no es solo narcotráfico. Es extorsión masiva, es secuestro, es trata de personas, es robo de combustible, es minería ilegal, es tala clandestina, es control territorial, es gobernanza paralela en zonas donde el Estado no existe. Combatir eso requiere algo más que operativos militares. Requiere transformación institucional completa. Y México está intentando hacerlo mientras la casa se incendia.
Fiscalía. Los eventos de las últimas semanas muestran exactamente esa tensión, muestran victorias tácticas del Estado, pero también muestran las fracturas profundas que permiten que el crimen organizado siga operando. Vamos por partes. El pasado miércoles, en un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, fue capturado en Tamaulipas uno de los operadores más importantes del Cártel del Golfo. Su nombre, Humberto Bazán Salinas, conocido en el mundo criminal como Beto Bazán. Y su captura es mucho más significativa de lo que parece a primera vista. Beto Bazán no es un sicario cualquiera, es un operador de nivel medio alto dentro de la estructura del Cártel del Golfo, una organización que lleva décadas controlando amplias franjas de Tamaulipas y que ha sobrevivido a múltiples fracturas internas, guerras con cárteles rivales y golpes del gobierno. Su función específica era coordinar operaciones de tráfico de drogas y personas hacia la frontera con Estados Unidos en la zona de Reynosa y Matamoros, dos de los puntos de cruce más importantes para el crimen organizado. Según información de la Fiscalía, Bazán Salinas también estaba involucrado en la coordinación de células armadas que operan en municipios rurales de Tamaulipas donde el Cártel del Golfo disputa territorios con otros grupos criminales. No era el líder máximo, pero era una pieza clave en la cadena de mando que permite que la organización siga funcionando después de décadas de persecución gubernamental. Su captura ocurrió tras meses de trabajo de inteligencia. No fue casualidad. Fue el resultado de seguimiento, análisis de comunicaciones, infiltración y coordinación entre diferentes agencias. Y eso es importante porque marca un cambio de estrategia. Ya no se trata solo de reaccionar cuando ocurre un evento violento. Se trata de trabajar de forma proactiva para desmantelar estructuras operativas antes de que ejecuten sus planes. Pero aquí está el problema de fondo. El Cártel del Golfo tiene capacidad de reemplazo inmediata. Cuando cae un operador de nivel medio como Beto Bazán, hay otros 3 esperando para ocupar ese lugar. La estructura no colapsa. Se reacomoda. Y en cuestión de semanas, alguien más estará haciendo exactamente lo mismo que él hacía. Esa es la naturaleza de las organizaciones celulares. Por eso capturar a un operador es necesario pero no suficiente. Lo que se necesita es desmantelar las redes de protección, las redes financieras y las redes de corrupción que sostienen a esos operadores. Y ahí es donde las cosas se complican. Porque Tamaulipas no es solo territorio del Cártel del Golfo. Es un estado donde el crimen organizado lleva décadas infiltrando instituciones. Donde alcaldes han sido asesinados por no plegarse. Donde policías trabajan para el cártel. Donde periodistas han sido desaparecidos por investigar. Capturar a Beto Bazán es un golpe táctico. Pero si las estructuras de corrupción que lo protegían siguen intactas, el impacto será temporal. Y esa dinámica de capturas importantes pero impacto limitado no es exclusiva de Tamaulipas. Ocurre en todo el país. Incluso en estados donde los líderes de los cárteles ya están en prisión. Porque resulta que encarcelar al jefe no detiene la operación. Solo la transforma. José Antonio Yepez Ortiz, conocido como El Marro, fue capturado en agosto de 2020. Era el líder del cártel Santa Rosa de Lima, la organización criminal que controló durante años el robo de combustible en Guanajuato y que libró una guerra brutal contra el CJNG por el control del Estado. Su captura fue presentada como un golpe histórico. El fin de una era de violencia en Guanajuato. 4 años después, El Marro sigue en prisión. Pero su organización sigue operando. La semana pasada, autoridades federales desmantelaron una red criminal vinculada directamente con la estructura de El Marro. No eran células independientes que usaban su nombre. Eran operadores que siguen recibiendo instrucciones desde prisión y que mantienen activas las operaciones de extorsión, secuestro y tráfico de drogas que caracterizaban al cártel Santa Rosa de Lima en su momento de mayor poder. Además, en el mismo operativo se identificó una conexión con un grupo llamado U-Leaders, una organización criminal emergente que opera en la zona del Bajío y que según reportes de inteligencia ha estado reclutando exintegrantes del cártel Santa Rosa de Lima para expandir sus operaciones. Esto es importante porque muestra cómo el crimen organizado no solo se reacomoda cuando cae un líder. Se fusiona. Se asocia. Se transforma. U-Leaders no es un cártel con décadas de historia como el CJNG o el cártel de Sinaloa. Es un grupo emergente que aprovecha los vacíos de poder que dejan las capturas de líderes más grandes. Opera de forma más discreta. No busca titulares. No hace vídeos amenazantes. No ejecuta narcobloqueos masivos. Simplemente se dedica a extorsionar, secuestrar y controlar pequeñas células de distribución de drogas en zonas urbanas. Y precisamente por eso es difícil de combatir. El caso de Guanajuato ilustra una de las dimensiones más complejas de la guerra contra el narco en México. No importa cuántos líderes captures. Si las condiciones estructurales que permiten que existan esas organizaciones no cambian, siempre habrá alguien más dispuesto a ocupar el lugar vacío.
Guanajuato sigue siendo el estado más violento de México medido por homicidios totales. Y eso no ha cambiado aunque el marro esté en prisión desde hace 4 años. Pero el problema no es solo que las organizaciones criminales se adapten. El problema es cuando las propias instituciones encargadas de combatirlas están infiltradas o corrompidas. Y eso nos lleva a la Ciudad de México. La Ciudad de México se vende como la capital más segura del país. Y en términos de homicidios per cápita comparados con estados como Guanajuato o Zacatecas, eso es cierto. Pero la seguridad tiene muchas dimensiones. Y una de ellas es la confianza en las instituciones. Y ahí es donde las cosas se complican. La semana pasada, un vídeo filtrado mostró a elementos de la policía de la Ciudad de México manipulando una escena del crimen. No estaban resguardando el lugar. No estaban preservando evidencia. Estaban alterando la escena. Moviendo objetos. Plantando evidencia. Modificando lo que ocurrió para construir una narrativa diferente. Y fueron grabados haciéndolo. El escándalo estalló de inmediato. Organizaciones de derechos humanos exigieron investigaciones. Medios nacionales cubrieron el caso durante días. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México abrió una investigación interna. Pero más allá del escándalo mediático, este caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda. Si esto ocurre en la capital del país, donde hay mayor escrutinio mediático, mayor presencia de organizaciones civiles y teóricamente mejores controles institucionales, ¿qué está pasando en estados donde no hay esa vigilancia? La manipulación de escenas del crimen no es un acto aislado de corrupción. Es parte de un sistema donde policías trabajan para proteger a criminales, para fabricar culpables, para cerrar casos sin resolver nada. Es lo que permite que el 95% de impunidad del que hablamos al principio siga siendo la norma. Y no es solo la Ciudad de México. Es un problema nacional. Pero cuando ocurre en la capital, el impacto simbólico es enorme. Porque si no puedes confiar en que la policía de la Ciudad de México va a preservar una escena del crimen correctamente, ¿en quién puedes confiar? ¿Qué credibilidad tiene el sistema judicial si las pruebas que se presentan en los tribunales fueron fabricadas o manipuladas? Esto conecta directamente con lo que pasó en San Luis Potosí la misma semana. En San Luis Potosí, elementos de la policía estatal fueron arrestados acusados de trabajar directamente para el crimen organizado. No estaban solo haciendo la vista gorda. No estaban solo aceptando sobornos para no actuar. Estaban activamente facilitando operaciones criminales. Pasando información sobre operativos. Alertando a células del cártel cuando había retenes. Proporcionando protección a sicarios. Eran, en la práctica, parte de la estructura operativa del cártel. Esto no es nuevo. Ha pasado en Tamaulipas. Ha pasado en Guerrero. Ha pasado en Michoacán. Ha pasado en prácticamente todos los estados con presencia fuerte de crimen organizado. Pero cada vez que ocurre, confirma lo mismo, la infiltración del crimen organizado en las instituciones policiales no es la excepción. Es un patrón sistemático. Y el problema es que combatir eso es infinitamente más difícil que combatir a los cárteles directamente. Porque si no puedes confiar en tus propias fuerzas policiales, ¿con quién haces los operativos? ¿A quién le compartes inteligencia sensible? ¿Cómo garantizas que un operativo no va a ser saboteado desde adentro? Por eso cada vez más operativos importantes son ejecutados exclusivamente por fuerzas federales. Por eso la Guardia Nacional se creó como una fuerza paralela a las policías estatales y municipales. Por eso el ejército está cada vez más involucrado en tareas de seguridad pública que teóricamente no le corresponden. Porque la confianza en las instituciones policiales locales está rota. Y reconstruirla va a tomar décadas. Mientras todo esto ocurre, la violencia sigue. No como eventos aislados. Como patrón constante. Y a veces explota de formas particularmente brutales. El pasado fin de semana, 6 personas fueron ejecutadas en Coatzacoalcos, Veracruz. No fue un enfrentamiento entre cárteles. No fue un operativo que salió mal. Fue una ejecución. Fría. Calculada. Pública. Los cuerpos fueron abandonados en plena vía pública con mensajes del crimen organizado. Un recordatorio brutal de quién controla realmente ese territorio. Coatzacoalcos es un puerto estratégico. Es un punto clave para el tráfico de drogas que vienen de Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos. Es también zona de disputa entre el CJNG y células locales que intentan mantener autonomía. Y esa disputa se resuelve con violencia. Con ejecuciones. Con mensajes públicos que buscan aterrorizar a la población y a los rivales.
Lo que pasó en Coatzacoalcos no es excepcional. Es lo que ocurre todos los días en decenas de municipios de México. Ejecutados que aparecen en carreteras. Cuerpos desmembrados. Mantas con amenazas. Violencia como herramienta de comunicación. Y lo más aterrador es que ya ni siquiera genera gran cobertura mediática nacional. Porque se ha normalizado. Porque 6 ejecutados en Veracruz ya no es noticia de primer nivel. Es apenas una nota más en la sección de seguridad. Esa normalización de la violencia es quizás el efecto más corrosivo de 20 años de guerra contra el narco. Que la sociedad se acostumbre. Que deje de sorprenderse. Que asuma que así son las cosas y que no hay nada que hacer al respecto. Y cuando eso ocurre, el crimen organizado gana aunque pierda batallas tácticas. Porque ha logrado redefinir lo que es normal. Pero mientras todo esto ocurre dentro de México, hay otra dimensión del problema que está tomando forma. Una dimensión que tiene que ver con el Mundial de Fútbol del 2026. Y con el nivel de presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre México en temas de seguridad. México, Estados Unidos y Canadá serán sede del Mundial de Fútbol en 2026. Es el evento deportivo más grande del planeta. Millones de turistas. Cobertura mediática global. Y un nivel de escrutinio sobre seguridad que México no ha enfrentado en décadas. Y Estados Unidos no va a dejar la seguridad del Mundial en manos exclusivas del gobierno mexicano. Por eso durante el último año, 540 militares estadounidenses han ingresado a México para adiestramiento conjunto con fuerzas federales. Navy SEALS. Fuerzas Especiales del Ejército. Instructores del FBI y la DEA. No es cooperación simbólica. Es preparación operativa. Oficialmente, el objetivo es garantizar que México tenga capacidad de respuesta ante cualquier amenaza durante el Mundial. Terrorismo. Crimen organizado. Manifestaciones violentas. Cualquier cosa que pueda afectar la seguridad de los estadios y las ciudades sede. Pero extraoficialmente, es una señal clara de que Estados Unidos no confía completamente en la capacidad del gobierno mexicano para manejar la seguridad sin supervisión. Y hay un elemento adicional. Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera. Esa designación no es simbólica. Abre la puerta legal para que Estados Unidos justifique operaciones militares en territorio mexicano si considera que hay amenaza directa a su seguridad nacional. Y con el Mundial acercándose, esa amenaza se vuelve más tangible. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar México en términos de ceder soberanía operativa a Estados Unidos a cambio de garantizar que el Mundial transcurra sin incidentes mayores. Porque cada militar estadounidense entrenando tropas mexicanas en suelo mexicano es un recordatorio de que la guerra contra el narco ya no es solo un problema interno. Es un problema regional. Y Estados Unidos va a involucrarse con o sin invitación formal. Y eso nos lleva de regreso a donde comenzamos. A una tumba custodiada en Aguililla, Michoacán. La tumba del Mencho está vigilada las 24 horas del día no por respeto. Está vigilada porque el gobierno mexicano teme lo que podría pasar si no lo hace. Teme que se convierta en lugar de peregrinación para miembros del CJNG. Teme que se use como punto de encuentro para reorganizar la estructura del cártel. Teme que narcocorridos y altares transformen al Mencho en mártir en lugar de criminal. Y ese miedo es revelador. Porque significa que incluso muerto, el Mencho sigue siendo una amenaza. No físicamente. Simbólicamente. La narrativa importa tanto como los operativos. Y el gobierno lo sabe. Por eso la tumba está vigilada. Por eso los funerales de Capós son monitoreados. Por eso cada movimiento de las familias de los líderes del CJNG es seguido por inteligencia. Porque en el mundo del crimen organizado, los símbolos tienen poder. Y una tumba puede ser tan peligrosa como un campamento en la sierra. 7 eventos. 7 estados. Un solo fenómeno. La captura de Beto Bazán en Tamaulipas muestra que el Estado puede golpear estructuras operativas del crimen organizado. Pero también muestra que esas estructuras se regeneran casi de inmediato. La red del Marro en Guanajuato muestra que encarcelar al líder no desmantela la organización. Solo la transforma. Los policías manipulando una escena del crimen en Ciudad de México muestran que la corrupción no es solo un problema de estados periféricos. Está en el corazón del país. Los policías arrestados en San Luis Potosí muestran que la infiltración del crimen organizado en instituciones es sistemática, no excepcional. El multihomicidio en Coatzacoalcos muestra que la violencia sigue siendo la herramienta de comunicación preferida del crimen organizado. Y que México se ha acostumbrado a ella.
La cooperación militar con Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 muestra que la presión externa sobre México está aumentando. Y que la soberanía operativa del país está cada vez más comprometida. Y la tumba vigilada del Mencho muestra que incluso los símbolos son campos de batalla en esta guerra. México no enfrenta solo un problema de seguridad. Enfrenta una crisis institucional. Una crisis donde el crimen organizado ha aprendido a adaptarse más rápido que el Estado. Donde la corrupción erosiona desde adentro lo que los operativos intentan construir desde afuera. Y donde la violencia se ha normalizado hasta el punto de que 6 ejecutados en Veracruz ya ni siquiera generan sorpresa. La pregunta no es si México puede ganar esta guerra. La pregunta es si está peleando la guerra correcta. Porque 20 años de estrategia militarizada han producido capturas históricas, operativos exitosos y golpes importantes a los cárteles. Pero también han producido más de 300.000 homicidios, 100.000 desaparecidos y una impunidad del 95%. Quizás sea momento de replantear qué significa ganar. ¿Y qué costo México está dispuesto a pagar por seguir intentándolo de la misma forma? Mientras tanto, en Aguililla, una tumba sigue custodiada. Y en todo el país, el tablero sigue moviéndose.